Bien, hermanos, ¿estamos listos para la predicación? Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta noche. No se le olvide, hermano, cada vez que se imparte la palabra de Dios, recuerde a nuestro pastor, ore por él, para que Dios le bendiga donde quiera que él se encuentre, le use. Y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Si usted ya lo tiene, Mateo capítulo 26, versículos 56 al 58. Si usted ya lo tiene, póngase de pie conmigo. Yo voy a leer, vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el versículo 56, usted me ayuda con el 57 y juntos nos unimos en el 58, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra de Dios: mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos juntos el 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Fíjese la frase que dice el versículo 58 al principio. Mas Pedro le seguía de lejos. Mas Pedro le seguía de lejos. Padre, te agradecemos en esta tarde, noche, por todas tus bendiciones. Dios, en esta noche rogamos por tu presencia. Señor, le hemos sentido a través de las alabanzas que se han entonado. Y Dios, este pueblo es tuyo, esta iglesia es tuya. Solamente tú sabes, Señor, quién está pasando por un quebranto de corazón. Solamente sabes para quién es esta palabra. Yo ruego, Señor, que seamos revestidos de tu Santo Espíritu. Nos ayudes a entender y ser animados, ser retados en nuestra vida cristiana. Escóndeme bajo la cruz de Cristo y haz lo que tú quieras hacer de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, puede sentarse. Aquí encontramos, hermano, una historia que hemos conocido. Aquí encontramos, si usted lee un poquito más arriba, se dará cuenta de qué está tratando esta historia. Encontramos que Jesucristo les había advertido a sus discípulos que iba a ser entregado en manos de pecadores para ser muerto, para ser sacrificado. Pero que no se preocuparan, eso era un plan que Dios ya tenía establecido para que la humanidad fuera salva. El Señor les advierte a sus discípulos que más adelante usted puede ver, Él les dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, si es posible que pase de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Encontramos ese momento Jesús en el Getsemaní, pasando una tremenda angustia, una tremenda aflicción, y con las personas que más se apoyaba sobre la faz de la tierra, sus 12 discípulos. Solamente en esa ocasión tenía 11 discípulos porque Judas se había ido para hablar con los sacerdotes para entregarle. Jesucristo les advierte y les dice, tienen que velar, tienen que orar porque el espíritu está bien listo, pero la carne es débil. Los apóstoles al parecer no habían entendido el mensaje que Jesucristo les había dicho. Quizá a lo mejor no estaban conscientes de lo que unas horas más adelante iba a suceder. Y efectivamente encontramos que Jesucristo es traicionado por Judas por un beso en su mejilla y es entregado en manos de pecadores. Antes de eso, Pedro es advertido que le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero vemos esa historia donde el Señor Jesucristo, aquí en este versículo 58, Él ya había sido aprehendido, ya había sido tomado por estos soldados, por estos sacerdotes. Ya había sido tomado y Pedro había visto todo eso. Uno de los hombres que estaban ahí con Jesucristo había sacado una espada, le había mochado la oreja a uno de la guardia. El Señor pone serenidad ante ese problema, les exhorta, se deja llevar por aquellos hombres
Y los discípulos, dejándole, huyeron. Aquellos hombres que habían visto sus milagros, aquellos hombres que habían visto su compasión, aquellos hombres que le habían visto llorar por el perdido, aquellos hombres que habían experimentado su buena mano, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su paciencia, aquellos hombres que le habían dicho que hasta que él fuera a la muerte de cruz estarían con él. Ahora encontramos en esta escena que esos hombres le habían abandonado, habían huido, pero habían fallado, se habían equivocado, habían abandonado a Jesucristo, habían renunciado al compromiso que habían hecho de ir hasta la muerte de cruz con Cristo. Pero había un hombre que me sorprende en esta historia. Ese hombre es Pedro. Mas Pedro les seguía de lejos. Tristemente, hermanos, amada iglesia, ¿cuántos de nosotros muchas de las veces no hemos pecado y nos hemos equivocado en nuestra vida cristiana? Le hemos fallado a Dios, hemos visto sus maravillas, hemos visto su bondad, hemos visto su misericordia, hemos experimentado su perdón, hemos visto su amor. Y aún viendo tantas maravillas, muchos le hemos fallado. Pero lo más triste de esta historia es que, hermano, a pesar de que muchos le hemos fallado, Pedro le acababa de fallar, acababa de huir al ver la tribulación, al ver los problemas que venían. Pedro acababa de huir. Pero aún con todo eso, a pesar de que le había fallado a Dios, Pedro hacía una cosa: le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Hermano, el estar lejos de Dios, no podemos palpar de la misma manera su misericordia y su poder. Seremos simplemente gente que presencia el movimiento, lo que Dios está haciendo en la iglesia, en la vida de muchos hermanos, pero solamente seremos espectadores que lo vemos de lejos. Hermano, no es lo mismo estar de lejos observando lo que Dios está haciendo que estar cerca y estar participando en lo que Dios está haciendo. Pero la pregunta es: Pedro, ¿por qué estás lejos, Pedro? Pedro, si tú sabes quién es Cristo, si tú sabes las maravillas que Él ha hecho, Pedro, ¿por qué estás lejos de Él entonces? Yo creo que Pedro estaba lejos de Él porque se sentía miserable, porque había abandonado a su Señor. Hay hermanos en esta mañana, en esta tarde, que tú le servías a Dios, le fallaste, te equivocaste, te arrepentiste, pediste perdón, pero aún le sigues el día de hoy de lejos. Solamente vienes a la iglesia, te sientas en una banca y hermanos escuchan mensajes de sirve a Dios, gana almas, canta especiales, toca en la orquesta, sirve a Dios, y tú tienes un ardor en tu corazón y dices: hermano, yo quiero servir. Yo quiero volver a hacer lo que antes hacía. Yo quiero seguir a Jesús, no de lejos. Yo quiero seguir a Jesús de cerca. Yo quiero volver a experimentar su gracia. Yo quiero volver a experimentar su poder. Yo quiero predicar con poder. Yo quiero cantar con gracia. Yo quiero enseñar con poder. Y lo sientes y arde tu corazón cuando ves la necesidad. Pero tristemente, hay cosas que tú te has equivocado, que Dios ya te perdonó, pero tú no te has podido perdonar. Y le seguimos de lejos. Estás en una banca y tu corazón arde por servir a Dios, pero viene un pensamiento y te dice: tú eres un miserable, ya no puedes servir a Dios. ¿Y sabes qué hacemos? Le seguimos de lejos. Solamente vemos lo que sucede. Solamente vemos lo que hace Dios y sus maravillas. No podemos palparlo, no podemos sentirlo porque estamos lejos, pero lo vemos, lo anhelamos. Quisiéramos sentir otra vez el poder de Dios. Quisiéramos ser usados. Y platicamos muchos de nosotros de las hazañas que hacíamos cuando estábamos cerca de Jesús. Y platicamos de sus milagros. Y platicamos de lo que hizo en nuestra familia. Y platicamos cómo Él nos usaba. Pero tristemente caímos en pecado. Sí, nos arrepentimos. El Señor nos perdonó. Pero nosotros mismos, vuelvo a decirle, no nos hemos perdonado. Y seguimos siendo espectadores de lejos.
de lejos. Hermano, el deseo de Dios es que todos los cristianos estén cerca de Él y experimenten su gracia y su poder. El Señor no quiere cristianos que solamente le vean de lejos. El Señor no quiere cristianos que solamente vean sus maravillas de lejos. No, hermano. El Señor quiere que cada cristiano experimente en su vida personal lo que es la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Pero Satanás no quiere que eso suceda. ¿Usted sabía que Satanás, el deseo más profundo de Satanás, es que usted y yo seamos cristianos que le seguimos de lejos a Cristo? Eso es lo que Satanás quiere. Pero acompáñeme a Juan, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Fíjese qué precioso versículo dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1. Dice, discúlpeme, es aquí en el versículo 9, dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice, hermanos? Limpiarnos de toda maldad. Hermano Josué, yo he sido una persona, hermano, que servía a Dios, pero caí, hermano, y con un corazón arrepentido vine al Señor, le pedí perdón. Déjame decirte que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y que tú y yo podamos nuevamente experimentar lo que es caminar cerca de Jesús. No dejes que Satanás, cristiano, te engañe, que te diga tú ya no sirves. Hermano, la Biblia dice que si vamos a Él, extiende su misericordia, perdona nuestros pecados, y Él, solo Él, no el pastor, no un hermano, no otra persona, sino dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Créele al Señor. Créele al Señor, no seas más un seguidor, no seas alguien más que le sigue de lejos. Vuelve otra vez a tu Señor y experimenta su gracia y su poder. Es tiempo que dejemos de seguirle de lejos y vayamos a Él. Pero vemos tres cosas que nos acusan como cristianos. Sabemos que el Señor perdona nuestros pecados, pero hay dos herramientas que Satanás especialmente usa para afectarnos, para alejarnos y ser simplemente espectadores de lejos. Número 1, nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Hechos capítulo 24. Qué importante es tener una conciencia limpia para poder servir a Dios de cerca. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Perdóneme, Hechos 24. Hechos 24. Hechos 24, versículo número 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermano, qué importante es que usted y yo tengamos una conciencia sin remordimiento. Una conciencia, hermano, que no permitamos, todos los de aquí tenemos una conciencia. Hermano, una conciencia que ciertamente nos reprende cuando estamos mal. Pero hermano, esa misma conciencia, Satanás la usa muchas de las veces como una herramienta para hacerte sentir miserable, que no sirves, que ya no puedes hacer nada por Dios. Hermano, tengamos cuidado con nuestra conciencia. No permitamos que Satanás tome ventaja de nuestra conciencia y nos aleje de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hermano, el Señor nos perdona cuando venimos con Él, pero tristemente muchos cristianos vivimos con una conciencia bien martirizándonos todos los días. Si no lo hubiera hecho, hermano, ya pasó, ya lo hiciste, el Señor te perdonó. ¿Qué tienes que vivir con tu conciencia todavía?
Yo quisiera acercarme. ¿Por qué no te acercas? El Señor ya te ha perdonado. Yo quisiera hacer, pero es que mi conciencia no me deja. Hermano, es tiempo que dejes a tu conciencia y vuelvas otra vez a tu Señor. ¿Qué nos acusa? La conciencia. Hermano, es que tú no me conoces. Es que tú no sabes lo que yo he hecho, hermano. Yo no lo sé. Pero el Señor es tan grande y su poder es tan grande y su sangre tan poderosa que limpia todo el pecado del mundo. Hermano, es que yo he hecho cosas terribles. Sí, lo he confesado a Dios, hermano. Yo estoy seguro que me he arrepentido, hermano, pero mi conciencia me sigue atormentando. Es tiempo que dejes en paz tu conciencia y te vuelvas a acercar a tu Señor. Deja tu conciencia. ¿Qué más nos acusa? No solamente nuestra conciencia. ¿Qué tal nuestro pasado? Hermano, yo quisiera servir a Dios. Hermano, yo quisiera un día predicar en un púlpito. Hermano, yo quisiera ganar almas, pero hermano, si tú conocieras lo que yo hice años atrás. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Ah, hermano, pero yo he matado. Hermano, pero yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Pecados innombrables en la iglesia, hermano. Yo he hecho, hermano, el Señor olvida nuestro pasado. Es tiempo que tú no dejes que tu pasado te obstaculice para que simplemente seas un espectador de lejos y no de cerca. ¿Cuántos hermanos nunca te has atrevido a hacer algo por Dios? Porque tú dices, si me conocieran quién soy yo, si me conocieran las cosas que yo he hecho atrás, y sigues siendo un espectador de lejos, porque tu pasado te acusa. No permitas que tu pasado te siga acusando. No permitas que tu pasado te aleje de ver las maravillas que Jesús tiene para ti. Pero otra cosa que nos acusa, y es muy común, yo creo que es lo principal que aparece en nuestras vidas, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Dice la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Qué dice, hermano? El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. ¿Sabes quién más está listo para alejarte de Jesús y no ver sus maravillas? Satanás. Oh, cómo Satanás a veces usa a las personas. ¿Recuerdas cuando Cristo estaba ahí hablándoles de lo que iba a hacer? Y viene Pedro, usado por Satanás. Señor, ten compasión de mí. ¿Qué dice Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Hermano, alguien que nos acusa día y noche delante de Dios y a nuestra propia vida es Satanás. Hermano, Satanás no deja que los cristianos sigan adelante su carrera. Satanás es un obstáculo para que tú y yo disfrutemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y te pone trabas, y te pone gente que te dice no sirves para nada. Mira lo que has hecho, deberías de avergonzarte. Tú nunca vas a cambiar. Mira lo que hiciste, Dios no te puede usar. Eso es el acusador que es Satanás. Hermano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escrito está, dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre. Sería bueno que cuando Satanás venga a tu vida y te empiece a acusar por las cosas pasadas que tú has hecho, le menciones este versículo. Que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Oh sí, yo he fallado. Sí, he sido esa persona que tú me hablas, pero he sido redimido por la sangre del Cordero que murió por mí. Y es por eso que no me jacto ni me vanaglorio de lo que es mi vida. Me jacto de lo que es Él y de lo que Él puede hacer a través de mi vida. Es tiempo, hermano, que cerremos nuestros oídos para escuchar a Satanás y dejar que Él nos acuse y dejar que nos aviente a la lona. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado infinidad de veces por eso? La ha regado.
le hemos regado, hemos fallado, ciertamente hemos pecado, hemos venido con todo nuestro corazón, hemos confesado a Dios nuestras faltas, nos hemos arrepentido, nos paramos y seguimos igual. ¿Por qué? Porque estas tres cosas, después de que tú te arrepientes, estarán presentes siempre. No te dejarán que tú avances. ¿Tú crees que Satanás está contento cuando ve que un cristiano se arrepiente y se levanta? No. Satanás viene con todas sus armas para tratar de destruirte, volverte a obstaculizar. Y quizá posiblemente ya no cometiste esa falta, pero ya te hizo un espectador. Ya eres una persona que le sigues de lejos a Jesús porque no te sientes digno de estar cerca de Él. Pero, hermano, lo más triste, hermano, es que si tú y yo seguimos siendo espectadores solamente y no nos acercamos a Jesús, seguiremos cayendo en errores. Aquí no termina la historia de Pedro. Pedro le seguía de lejos. Pedro veía, ya había pecado una vez, había dejado a su Señor y le seguía de lejos. Pero Satanás no solamente quería eso, Satanás quería destruirlo. Todavía, a pesar de que Pedro se sentía mal porque había abandonado a su Señor, lo hace sentir peor cuando lo hace que niegue al Señor Jesucristo. Dice que Pedro lloró amargamente al ver negado a nuestro Señor Jesucristo. Siempre que tú y yo seamos espectadores, siempre que tú y yo vivamos con ese pensamiento de yo no sirvo para nada, yo no puedo estar cerca, seremos presa fácil de Satanás. No se te olvide, hermano, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una presa que está lejos de Jesús es una víctima para pescarte y darte otra sangoloteada, como decimos. Hermanos, tengamos cuidado con estas tres áreas. Ten cuidado con tu conciencia. Ten cuidado con tu pasado. Y ten cuidado con el diablo, que es un acusador. Ten mucho cuidado. Pero, ¿por qué nosotros debemos estar armados, hermanos? ¿Cómo tenemos que estar armados? ¿Y por qué tenemos que entender que es necesario, hermano, que estemos cerca de Jesús? Y a lo mejor tú dices, hermano, sí, hermano Josué, yo entiendo esa parte, pero, hermano, aún sigo batallando, aún mi conciencia no me deja, aún mi corazón, hermano, aún yo siento, hermano, que yo no puedo acercarme con Jesús. Es que he hecho tantas cosas que hermano, no merezco, hermano, no merezco estar cerca de Él. Hermano, es tiempo de que nos armemos de la palabra de Dios. La arma más poderosa para destruir cualquier rudimento, cualquier fortaleza y para destruir a Satanás, hermano, no es tu celular. ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Que a pesar de que nos sentimos miserables, nos sentimos lejos de Dios, no echamos mano de aquello que nos va a poder ayudar, que es la palabra de Dios. Vamos con hermanos que quizás están peor que nosotros, vamos con nuestros familiares y tratamos de hablar con ellos para que nos entiendan, hermano. Nadie te va a entender mejor que tu Salvador. Y en vez de tomar y echar mano de lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a dar gracia, lo que nos va a dar poder, lo que nos va a acercar más a Jesús, en vez de tomar eso, hermano, agarramos tantas cosas ajenas a la palabra de Dios. Nos alimentamos de películas, nos alimentamos de celular, estamos lejos, estamos fríos. Y en vez de volver a lo caliente, a las brasas, al fuego, que es la palabra de Dios, esa espada que penetra hasta partir el alma, en vez de que nos acerquemos a eso, hermano, tomamos otras cosas que en vez de ayudarnos, nos hunden más. Nos hunden más. Pero, hermano, es tiempo de que echemos mano de la palabra de Dios. Acompáñeme ahí a Romanos capítulo 8. Cada vez que Satanás venga, cada vez que el tentador venga, y si tú puedes apuntar estos versículos claves para tu vida, cuando te sientas así, hermano, van a ser de mucha bendición. Romanos capítulo 8. Mira lo que el Señor habla de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate las primeras palabras. Ahora pues,
ninguna, ni una sola, nada, ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, desde el momento que tú fuiste salvo, en el momento que tú invitaste a Jesucristo que Él fuera tu Salvador y te arrepentiste de tus pecados, desde ese momento terminó esa condenación rumbo al infierno para tu vida y para mi vida. Cuando venga Satanás y te quiere acusar y te quiere echar, hermano, deberías de leer este versículo y gritárselo y decir: ahora pues no hay condenación. Tú quieres hundirme, tú quieres alejarme de mi Salvador, pero Él me perdonó y dice en su palabra que ahora ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aprendamos, hermanos, a defendernos con la palabra de Dios. Ya no hay condenación. Si tú te has arrepentido de tus pecados, ya no hay condenación para ti. Ya no existe más infierno. Ya no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida nos podrán separar del amor de Cristo. Ni tribulaciones, ni pruebas, ni hambre, ni desnudez, hermano, porque Él nos tiene en su mano y es mayor el que está con nosotros que el que está en este mundo. Es tiempo de que aprendamos a que no hay ninguna condenación para nosotros. En ese momento que el pecador vino ante Jesucristo y confesó sus faltas ante Él, el Señor le perdonó y quitó esa condenación, esa deuda que tenía que pagar en el infierno. Y ahora Él va camino al cielo. No te sientas condenado cuando venga el diablo. Recuérdale que hay una persona que te ha perdonado tus pecados. Pero ¿qué más tenemos que entender? Primera de Juan, capítulo 1. Ya fuimos ahí, pero qué tremendo, hermano, este versículo. Deberíamos todos los cristianos echar mano de este versículo. El Señor, aquí podemos ver, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo, que dice, hermanos, nos limpia. ¿De qué, hermanos? De todo pecado. Hermano, el Señor perdona tus pecados pasados, tus presentes y los futuros. Su sangre es tan poderosa que dice que limpia todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, no se te olvide esto. Yo lo veo muchas de las veces de esta manera. El Señor murió por nosotros una vez y para siempre. Él perdonó nuestros pecados por medio de su sangre, nos limpió. Yo más o menos, ¿verdad? Lo entiendo de esta manera. A lo mejor usted lo entiende de otra manera. Yo me imagino, ¿verdad? Cuando algunos de ustedes experimentaron el famoso cartoncito en la tienda. Levante su mano, no le dé vergüenza, ¿verdad? Lo fiado, para que me entienda, lo fiado. Cuando te fiaban y te daban un cartoncito, iban apuntando ahí lo que tú debías, ¿sí lo recuerda? Imagínese que usted tiene un cartoncito de 20 hojas de todo lo que debe y de repente viene un hombre y le dice al de la tienda: ¿sabe qué? Me he dado cuenta que Josué tiene un tremendo cuentón con usted y él está bien afligido porque no lo puede pagar. Y si no lo pagan, pues va a haber una consecuencia, ¿verdad? Y viene ese hombre y dice: ¿sabes qué? Le dice al dueño de la tienda: yo quiero perdonar, yo quiero pagar esa deuda que Josué tiene. Saca su cartera, paga. Y todavía dice: ¿y sabes qué? Voy a sacar 1,000,000 de pesos. Por si en dado caso que Josué volviera a pedir fiado, ya está pagado todo. Qué padre, ¿verdad? Hermanos, así actúa Dios. Yo no te estoy diciendo que Dios nos da libertad para que pequemos y andemos. El Señor ya perdonó todo, pues vamos a pecar. No. El Señor reprende también y castiga. Pero hermano, el Señor ya ha perdonado nuestros pecados. Hermano, cuando venga el diablo a quererte acusar, recuerde este versículo, hermano, que el Señor ya perdonó nuestros pecados. Hermano, todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. Hermano, no hay una diferencia, no hay una medida de pecado que Dios no perdone. Dios perdona cualquier pecado que tú y yo hayamos cometido. Recordemos que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Isaías capítulo 1.
Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 versículo 18. Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice aquí la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios que limpia nuestros pecados. Ay, Señor, pero yo estoy bien sucio. Señor, yo estoy lleno de pecado. No te preocupes, el Señor limpia todos nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué más podemos echar mano? Miqueas. Nomás téngame paciencia porque usted también batalla para encontrar este libro, ¿verdad? Miqueas. Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5 y versículo 18. ¿Qué Dios como tú? Hace una pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas, fíjese bien, que olvida el pecado, el remanente de su heredad? No retribuyó para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ah, qué bendición que el Señor, cuando nos perdonó, tomó nuestros pecados, hermano. Es por eso que tú no tienes que estar preocupándote por tu pasado. El Señor tomó los pecados y los aventó hasta lo más profundo de la mar, y el Señor ya ni siquiera se acuerda de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alejarnos de Jesús? Hermano, es que he cometido muchos pecados en la antigüedad. Hermano, es que le he fallado tremendamente a Dios. Hermano, es que tú no conoces mi vida. Hermano, es tiempo que pensemos como Dios piensa. Toma nuestros pecados, los avienta a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. ¿Quiénes somos tú y yo para estar sacando nuestros pecados y estar martirizándonos todos los días? Yo creo que cuando vamos con el Señor y le decimos: Señor, yo me siento bien miserable. ¿Te acuerdas en el año del caldo, verdad? Como dicen, que te fallé. Y el Señor se te queda viendo y te dice: hágale, ¿cuándo? No, pues yo no me acuerdo. Señor, ¿no te acuerdas? No. Lo que pasa es que cuando tú fuiste salvo, hijo, yo tomé tus pecados, los aventé a lo profundo de la mar y ya no me acuerdo de ellos. Pero Señor, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo. Hermano, así es nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que estar viviendo de lejos como un espectador? Martirizándonos por lo que hicimos en un pasado. Porque todos tenemos un pasado, amén. Martirizándonos de lo que hicimos y no echamos mano de lo que Dios ha hecho. Pero, fíjese, 2 Corintios capítulo 5. Por si usted no le está quedando claro, no, pues yo no creo todavía eso. Muy bien. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo número 17. Léalo conmigo, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ah, dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno me ha recibido como Salvador, nueva criatura es. Y todo lo que hizo en la antigüedad ha quedado atrás. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué te impide, cristiano, para estar todavía de lejos? ¿Tu pasado? Dice la Biblia que todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Ah, hermano, pero yo lo hice la semana pasada. Déjame decirte que nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Hermano, el día de ayer ya pasó. Es una cosa pasada. Todas las cosas hoy son hechas nuevas por medio de Jesucristo. ¿Qué te impide, cristiano, seguir siendo una persona espectadora? Hermano, amada iglesia, yo sé que aquí hay hermanos que tienen tremendo potencial, pero tu pasado, tu conciencia, el diablo no te deja. El Señor quisiera hacer cosas grandes de ti. Hermano, es tiempo de que, como dicen, ¿verdad?, nos desempiojemos
y creamos lo que Dios dice y hagamos cosas por Él. Es tiempo que ya te quites toda esa conciencia de obras muertas que tienes y empecemos a vivir la vida nueva en la cual Jesucristo nos ha hecho libres y ha roto las cadenas del pecado. A mí me encanta 3 hombres especialmente en la Biblia que vivían de esa manera. La primera mujer era Rahab, la ramera, ¿la recuerdas? Aquella mujer que estaba allí antes de que el pueblo de Israel tomara Canaán. Aquella mujer que escondió a los espías. Aquella mujer que creyó a lo que se le había predicado, que esa ciudad y esos muros iban a caer. Aquella mujer que entregó su vida a Dios. Esa mujer que creyó que las cosas viejas habían pasado y ahora eran nuevas. Esa mujer, viene de ahí la descendencia de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué llegó a pasar eso? Porque esa mujer creyó. Y esa mujer dijo, es cierto, las cosas viejas pasaron. El Señor puede usar mi vida. El Señor puede usar mis generaciones. Y qué hermosa generación. Nuestro Señor Jesucristo nació de ahí. ¿Por qué? Porque esta mujer estuvo dispuesta. Era una ramera, era una prostituta, era una mujer que había sido criticada, una mujer que era un objeto, una mujer que era despreciada por la sociedad. Pero cuando vino el precioso evangelio de nuestro Salvador a su vida y creyó por fe, su vida fue transformada, su corazón fue transformado y experimentó lo que es caminar cerca de Jesús. ¿Qué te impide que camines cerca de Jesús? Otro segundo hombre que habla la Biblia, el mismo Pedro del que estamos hablando, negó a Jesucristo. Después, unos días más adelante, se va y vuelve otra vez al mundo. Vuelve a la pesca, vuelve de donde salió, vuelve al vulgo. Y ahí andando, pescando, se desnuda como cualquier incrédulo. Pero el Señor le ve y estaba ahí el Señor cocinando un pescado y le llama, vengan por favor. Pedro se echa un clavado a la mar. Le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes las cosas, todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Y después de haberle dicho esas palabras, se le queda viendo y le dice, Pedro, sígueme. Pasando unos cuantos días, vemos a ese mismo Pedro que había sido víctima de Satanás y del pecado. Ese Pedro que no había hecho caso que el espíritu está presto y la carne es débil. Ahora lo vemos enfrente de una congregación lleno del Espíritu Santo y viendo más de 3,000 salvos en esa ocasión. Hermano, Dios tiene cosas especiales para ti. Hermano, yo me siento como una basura. Muchas de las veces todos nos hemos sentido de esa manera. Pero nos ponemos ante los pies de nuestro Salvador y Él nos levanta y nos pone vestiduras de gala y nos vuelve a usar. Hermano, deja tu pasado. Deja de estarte atormentando y acércate a tu Salvador. Y el último hombre del que quiero hablarle, Pablo. ¿Recuerdas la vida de Pablo? ¿Recuerdas su pasado de Pablo? Estando ahí enfrente del famoso Saulo de Tarso, estando enfrente ahí mientras que mataban a este profeta, mientras que lo apedreaban, con las vestiduras a sus pies, viendo cómo lo asesinaban, sin remordimiento, con un corazón duro. Y no solamente eso, sino yendo a las casas de los cristianos y agarrándolos de los pelos y arrastrándolos y echándolos en las cárceles, matando a muchos de ellos. Ese mismo Pablo que tenía un tremendo pasado, un tremendo pasado oscuro, perdón. Ese pasado que quizá pudo haberlo atormentado en decir, mira todo lo que yo he hecho. Pero Pablo de ninguna cosa hacía caso, ni estimaba como preciosa su vida. Pablo que el remordimiento del pasado no le afectaba. Pablo que creía que las cosas viejas habían pasado y que todas las cosas ahora eran nuevas. Ese tremendo apóstol que lo hemos escuchado, cómo había pasado por tormentos, por tribulaciones, por naufragios, lo habían apedreado, había sido víctima de muchas personas. Ese mismo Pablo que tenía un ferviente amor por Dios. ¿Por qué sucedía eso, hermano? Porque él no dejó que su pasado lo apachurrara. Él echó mano de las cosas nuevas que él era en Cristo. ¿Qué vas a hacer?
¿Vas a seguirle de lejos como siempre lo has hecho? ¿Vas a seguir atormentándote por tu pasado? ¿Vas a seguir siendo un espectador? ¿Vas a seguir viviendo en los recuerdos? Yo me acuerdo que un día, cuando comenzó la iglesia, cuando yo estaba por allá, algunos que han servido en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo era esto, cuando yo era maestro, hermano, es tiempo que dejemos de seguirle de lejos y le sigamos de cerca. Hermano, Dios te está hablando a ti. Dios te ama y Dios quiere hacer preciosas cosas de tu vida. Si dejas a un lado todo lo que te acusa y te pones a los pies del Maestro. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Señor, solo tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro corazón. Padre, yo no sé cómo le estemos pasando el día de hoy. Si hay alguien en esta tarde que nos esté acompañando por primera vez, yo quiero hacerte una pregunta a ti, amigo y amiga. Si tú llegaras a morir el día de hoy, ¿qué pasaría el día que tú murieras? ¿A dónde irías? Si tú dices, hermano Josué, yo no sé